Biblias al Evangelio de Cristo. Según San Lucas, el capítulo 6, vamos a concluir este capítulo. Perdón, Marcos, que como ayer me fui con Lucas, ahí la habéis pillado el chiste. Es un chiste malo, ya lo sé, que ayer me junté con hermanos que me hacían chistes muy malos, entonces me pegaron el síndrome del chiste malo. Suelo tener gracia a veces con los chistes, pero bueno. Marcos, capítulo 6. Gracias, hermano. Versículos del 53 al 56. Nos ponemos de pie un momento para tener esta lectura. Dice la palabra de Dios. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que en este momento nos ayudes a no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, y que sea tu palabra, Señor, la que germine en nuestros corazones y nos dé vida en abundancia. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Te pedimos que nos hables tú, Señor, y no el hombre, y que podamos, Señor, glorificarte con nuestras vidas. Gracias por este privilegio que nos das de estar en este lugar reunidos para alabarte, adorarte, tener comunión unos con otros y principalmente escuchar acerca de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos, hermanos, nos podemos ya sentar y tomar asiento. Y este pasaje tenía algunas dudas de si ya continuar con el capítulo 7, aunque hoy de manera muy rápida solamente haremos una lectura breve posteriormente de algo del capítulo 7, pero bueno. Si recordamos un poquito acerca de este tema que hemos estado tratando, el hermano Costel y yo, con respecto al capítulo 6 de Marcos, si vemos el versículo 30, por ejemplo, vemos aquí cómo esta sección del capítulo 6 inicia y cómo termina después de aquel ensayo que mencionamos que Jesús había dado a sus discípulos enviándolos de dos en dos, como si fuera un, entre comillas, mini ensayo de ¿qué? De la gran comisión. Cuando vuelven los discípulos, versículos del capítulo 6, 30 y 31, dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo ¿para qué? Para comer. La idea de Jesús al inicio de esta sección era darles un tiempo de reposo y de descanso, aunque fuera breve, a los discípulos. Después que se produce la alimentación de los 5,000, vienen las multitudes. Ya ustedes recuerdan todo lo que se ha enseñado al respecto de esto. Terminan de alimentar las multitudes, les manda Jesús en una barca, se acerca a ellos, como estuvo hablando el hermano Costel la semana pasada, andando sobre el mar. ¿Y cómo fue que llamaron a Jesús? ¿Que era qué? Un fantasma. Tenían mucho miedo. Celebraron en esta semana, ¿no?, el Día de los Muertos y de los fantasmas y todas estas cosas, pero bueno. Nosotros, aparte de esto, vemos que aquí, posteriormente, Jesús
Llega a ellos, Pedro camina, se hunde y posteriormente al subirse a la barca, llegan, después de terminada esta travesía, versículo 53, a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. El historiador Josefo, cuando se refiere a esta planicie de Genesaret, a esta zona llana, dice que era una especie de mini paraíso en la tierra, porque era un valle muy fértil, lo único que era pequeño. Era un espacio de unos 2 kilómetros más o menos, y que allí se producía muchísimos tipos de vegetaciones y demás, o sea que la intención aparente era llegar a ese sitio, que era un mini paraíso, un mini Edén, y después que llegaran allí, tener un tiempo de reposo, o el tiempo de reposo que no pudieron tener a partir del versículo 30 como leímos, porque automáticamente llegaron allí. ¿Qué sucedió en el versículo 30 en adelante? Que vinieron, ¿qué? Las multitudes. Y pasada esta travesía, llegan a este lugar aparentemente tan precioso, tan fértil, y no pasa nada diferente. En el versículo 54, saliendo ellos de la barca, enseguida la gente, ¿qué hizo? Le conoció. No sabemos cuánto tiempo tardó la gente en darse cuenta de esto, pero cuando vamos leyendo más o menos de esta manera la vida de Jesús y de los apóstoles, a mí me da la impresión de los paparazzi modernos, que creo que eso ya está prohibido, creo que lo están prohibiendo, eso de que anden detrás persiguiendo a los famosos. Pero da la sensación de que por lo que sea, siempre había gente pendiente de ver por dónde se movían Jesús y los discípulos. Porque en aquel tiempo no había redes sociales, no había móviles. Mira, un WhatsApp, vamos a hacer ahora viral, Jesús está en Capernaum, todos para allá. Es increíble y hasta cierto punto entendible cómo la gente con un grupo concreto de necesidades, porque los que iban allí era porque tenían necesidades reales. Estaban enfermos, tenían problemas de muchos tipos, o endemoniados, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían problemas, enfermedades, situaciones que les aquejaban. Y automáticamente la gente conoció a Jesús. En aquel tiempo no había fotos. Yo me pregunto, curioso, ¿cómo la gente al verlo sabía que era Jesús solamente? Hablaba una vez con un hermano que fue a visitar a uno al cual había estado evangelizando, hizo una profesión de fe, etcétera, y fue a su trabajo a visitarlo. No recuerdo exactamente por qué. Y cuando preguntó allí por este creyente, José Ramón, voy a decir ese nombre, no es que se llamara así. ¿Trabaja aquí José Ramón? José Ramón, ¿quién es ese? Dice, sí, uno que es así, asá, con tales características físicas. No voy a describir ninguna para que usted no vaya a hacer malos pensamientos. Pero lo describe y dice, claro, hombre, esa descripción me encaja en fulano, y dio un apodo. Nosotros los que somos estudiantes de inglés llamamos nickname, ya saben, ¿no? Nickname. Y tenía un apodo bastante peculiar, y le llamaban el dragón. Qué cosa más rara. Sí, el dragón, sí, porque cuando hacemos la fiesta de empresa se lo bebe todo. Ah, míralo ahí, ese, y yo, ay, hermano, ese sí es el dragón. Tú como creyente, ¿por qué eres conocido? ¿Qué cualidad te distingue a ti? ¿Te conocen en tu trabajo? ¿Te conocen en el instituto, en la universidad? ¿Te conocen en tu entorno, en tu círculo? Claro, ¿y por qué? ¿Qué te distingue? Obviamente Jesús era conocido por sus obras. Y Jesús dice que por sus frutos, ¿qué? ¿Cuál es tu apodo entre los que te conocen? Eso debería llamarnos la atención. En una ocasión una persona me puso un apodo en un sitio donde yo estaba trabajando en Madrid y le dije, no, ese apodo no lo lleves conmigo. Me han puesto más de un apodo alguna vez, algún nickname. Le he dicho, no es correcto, no. Y es bueno que marques también límites al respecto de esto.
porque muchas veces los apodos te marcan. Y a esta persona en concreto le pasó eso. Pero muchas veces los apodos que te ponen, los apodos por los cuales eres conocido, revelan una conducta tuya. Y es bueno que reflexionemos personalmente al respecto de esto. La gente conoció a Jesús, la gente conocía a los apóstoles. ¿Por qué causa eres tú conocido? Hoy en día con las redes sociales tiene sus ventajas y sus desventajas. Tenga cuidado, Tenga cuidado con el tema de las redes sociales. Saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos y a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Recuerdan el caso de la mujer que tocó el manto de Jesús, no? Esa fama aparentemente se extendió. No porque el manto de Jesús tuviera ningún poder mágico. Eso hay que decirlo. Como he visto alguna peluca, algún capítulo del Chavo del 8, que hacían una peluca de Sansón. Los que son más mayores, los que somos más de esa... La peluca de Sansón, y que le daba una fuerza espectacular, ¿no? ¿Recuerdan el sudario santo que andaba por ahí rodando? ¿Y cuántas cruces de Jesús se han vendido por trocitos, no? A lo largo de las décadas. No había un poder especial en el manto. Algunos historiadores, curiosamente, como hablaban del tema de las filacterías, pero este caso ya es estrambótico, decían, no, es que esas personas estaban tocando el versículo de poder que llevaba Jesús escrito en el manto. La palabra Génesis 1:1 es palabra de Dios. Amén. Y Apocalipsis capítulo 22 también. O sea que estamos haciendo diferencia entre parte de la palabra que sí es y parte que no es poderosa. No podemos caer tampoco en esas cábalas. Tenga cuidado. Cuando hablamos de la mujer con el flujo de sangre, dijimos esto también. De esas cosas estrambóticas que la gente quiere por ahí decir, que si tienes este versículo en una pulsera, no te va a pasar nada. Si tienes el Salmo 91 abierto en tu casa, todo te va a ir bien. Si tienes el Salmo 23 en tu coche o en no sé qué, todo va a estar perfecto. Mentira. La Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios. No podemos decir que el manto de Jesús tenía ningún poder. Tristemente he visto videos, no sé si decir pseudoiglesias, en las cuales se coloca el supuesto manto de Elías. Que tú dices, Dios mío, no, porque con el manto Eliseo luego tocó y abrió las aguas y la gente anda buscando cosas muy extrañas por ahí. Siempre y cuando no sea la Biblia, la verdad escrita de la palabra de Dios, la gente se fascina por muchas cosas. Entendemos hasta cierto punto la situación de esta gente. Y yo creo que todos nosotros en un momento concreto de nuestra vida hemos pasado por tiempos de desesperación. Si vemos las personas, aquí hablamos de miles de personas que han sido sanadas, pero la Biblia nos refleja de manera concreta ciertos ejemplos. Y nos detalla, por ejemplo, el caso de la mujer sirofenicia, o sea, datos concretos de personas concretas, porque los sanados no son solo los que se reflejan aquí escritos y de aquellos en los cuales tenemos constancia. Recuerdan en el Evangelio de Juan que dice que si se hubieran escrito en libros todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían ¿dónde? En el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir. Y cada vez que vemos a Jesús rodeado de multitudes, cada una de esas personas que fueron sanados por Jesús tenía ya un testimonio que dar. Imagínate tú, sería un libro interminable. Pero no solo eso, algunos he oído que hasta predican de Hechos capítulo 29. Aclarando, Hechos solo tiene 28 capítulos. Claro, si todos nosotros mantenemos, entre comillas, la posición de que Dios sigue revelando hoy en día, la Biblia sería algo absolutamente interminable. Creo que había una serie de cuando ella era niño, de la historia interminable, ¿no?
no podemos caer en ese error. No decimos con esto que Dios nos trata de manera personal, de una manera diferente con cada uno de nosotros, en una circunstancia diferente, porque cada uno de nosotros venimos de un contexto diferente. No todos venimos del mismo contexto, y Dios trata particular y personalmente con cada uno de nosotros. Pero eso no quiere decir que lo que yo vivo personal o particularmente es extrapolable a todos los demás. Lo que yo vivo es la Biblia mía. No, no es así. Tú tienes una relación con Dios, perfecto, gloria a Dios. Pero eso no es necesariamente extrapolable a todos los demás. Y eso también debemos ser conscientes de ello. Debemos ser cuidadosos con eso. Con pensar que todo el mundo tiene que actuar, hablar o pensar como yo para agradar a Dios. No es sinónimo agradarte a ti que agradar a Dios. Y yo creo que parte de la madurez pasa por ahí. De ir entendiendo esto en lo que es nuestro avance espiritual. De que yo no soy Dios. De que si alguien en un momento concreto piensa diferente a mí, no quiere decir que esté en contra de Dios. Creo que tenemos conflicto al respecto de esto muchas veces. Jesús tuvo compasión de esa multitud, como vimos en los versículos anteriores a partir del 30, pero también tuvo compasión de esta otra multitud que se acercaba a él buscando sanidad y buscando la solución de sus problemas y de sus necesidades. En el versículo 38 del capítulo 4, 4:38, lo tenemos. ¿Recuerdan esta ocasión en la que Jesús calma la tempestad? Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, estos son los discípulos, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero en el capítulo 6, los discípulos, cuando la multitud tiene una necesidad, en el versículo 36 le dicen, despídelos. O sea, Señor, si yo tengo una necesidad, ¿no tienes cuidado de mí? Pero si ellos tienen una necesidad, despídelos, Señor. Decimos esto porque cuando la palabra de Dios nos dice en el libro de Timoteo que debemos estar dispuestos para presentar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, hay ocasiones en las cuales es necesario sacrificar nuestra comodidad personal para hacer la voluntad de Dios. Y quizás no es solamente tiempo, yo creo que casi siempre es necesario sacrificar nuestra comodidad personal. En la conferencia decía un hermano que nuestra carne nos podía dar ideas de muchos sitios en los cuales estar un puente y no en una conferencia como esta, en la que estuvimos, gracias a Dios. Y los discípulos, cuando tenían una necesidad en concreto, o como ya no tenían una necesidad de este tipo, quizás se les olvidaba ponerse en la posición de Jesús, y no solo en la posición de Jesús, sino de aquellos de los cuales Jesús tuvo compasión. Y la palabra que quizás, la palabra moderna que quizás podemos utilizar para definir la palabra compasión o para hacerla como un sinónimo es empatía. Los discípulos, si yo tengo necesidad, a mí hay que atenderme. Y si los otros tienen necesidad, bueno, pueden esperar. Hasta que no hablamos muchas veces con la gente, no nos damos cuenta de que nuestras aparentes necesidades muchas veces son caprichos. Es bueno que escuchemos los testimonios de la gente que está pasando por situaciones realmente difíciles. Hablaba en la escuela dominical el hermano Josué, que les leía a su familia parte de lo que sucedía con este hermano misionero en Valencia, de cómo ocurrió todas las cosas. Si usted ve los vídeos, es que no estaba ni lloviendo y de un momento a otro comienza a salir agua. Imagínese usted qué cosa más estrambótica y extraña. Dice, ¿y esta agua? ¿Qué es esto? Y agua, y cuando usted se viene a dar cuenta hay una ola que lo mata y la arrastra todo. ¿Tenemos problemas aquí? Seguro que sí.
hable con las personas que están ahora en esa llamada zona cero. Seguro que cuando usted hable con ellos y les cuenten su testimonio, sus situaciones, usted dirá, bueno, mis problemas se pueden quedar para luego. No son tan grandes como los de esta persona. Y los que han perdido familiares y personas muy cercanas, hijos, padres, esposa, esposo, lo que sea, usted dirá, mi problema ya no es tan grande. Y quizás esta era la actitud que Jesús quería enseñar a los discípulos con respecto a las necesidades personales. No quiere decir que usted va a tener una negación absoluta de las necesidades personales. No podemos caer en esto tampoco. Pero es necesario que usted sea también condescendiente con los que les rodean, con su prójimo. Es necesario esto. Y parte de esto Jesús también quería enseñarlo a los discípulos. Y parte de esto lo vemos posteriormente en esa iglesia del libro de los Hechos, en la iglesia primitiva. Cómo tenían una sensibilidad especial por las necesidades de los demás y por los necesitados, cómo cuidaban de las viudas. Había defectos, había problemas de organización, seguro. Porque ustedes saben que posteriormente se produjo una murmuración de las viudas de los griegos, que según ellas serán desatendidas, etc. Siempre va a haber problemas de este tipo, porque somos una comunidad, una reunión, un grupo de personas imperfectas intentando hacer las cosas de un Dios perfecto. Es obvio que no nos va a salir todo perfecto ni todo bien porque somos imperfectos, pero debemos luchar en ese proceso de santificación continua y de acercarnos más a la imagen de Cristo. No solo mi problema es importante. Tristemente, los discípulos estaban con Jesús, habían visto sus milagros, pero en el versículo 52 del capítulo 6, dice algo que podría dar explicación quizás a algunas de sus reacciones. Versículo 52, después de que Jesús se sube a la barca, se calma el viento, la tempestad, etc., dice, versículo 52 del capítulo 6, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban como sus corazones. Pero estaban con Jesús, el Maestro perfecto. Y me saltó no hace mucho, no me acuerdo si alguno de los hermanos aquí fue que lo compartió, que decía, Judas tenía el Maestro perfecto, el más amoroso. No sé si alguno lo ha leído, no sé si es un TikTok o algo, o un short de estos. Me parece que alguno lo compartió. Y aún así Judas, pues traicionó al Señor. Y tenía el mejor maestro, el mejor pastor, el mejor, etcétera, etcétera, y nada. No podemos decir que los discípulos no estaban del todo bien entrenados, porque pecaríamos. Porque estaban con el maestro de maestros. Pero sí vemos aquí que sus corazones estaban como. Pero corazones endurecidos no les impedían hacer milagros, como fueron e hicieron. No les impedían estar al servicio de Cristo. No les impedían estar tan ocupados en las cosas de Dios que ni siquiera, versículo 31, tenían tiempo para. Pero sus corazones estaban endurecidos. Ayer también se mencionaba esto con respecto a muchos siervos de Dios. Están tan ocupados que llega un momento en el cual muchas veces el servicio a Dios se convierte en un conjunto de normas y reglas. Los lunes, ¿cuál es mi horario? Los lunes, pues mira, el lunes 4 discipulados, esto y esto. Los martes, esto y esto, voy aquí, allá. El miércoles hay culto y hago esto y hago esto y esto. Y el jueves, y es un horario de vida. Y el domingo, es el día del Señor. Y el viernes, reunión de jóvenes, tal. El sábado, pues reunión o de matrimonios, de niños, de no sé qué, de tal. Los otros días, por cualquier hueco que tengo, consejería, todos los días. ¿Y cuándo te sientas a meditar en la palabra y a estar con Cristo? No tienes tiempo. Había un hermano que criticaba algunas de las enseñanzas que a veces tenemos o que creemos y tal. Y le pregunté, hermano, ¿y
¿cuál es tu horario a la semana? Pues esto, y un horario así como más o menos les he planteado. Y le dije, hombre, es normal, hermano, que no creas de la manera que yo te digo, porque es que tú no tienes tiempo para estudiar la Biblia y meditar en ella. Se le pusieron los ojos como dos pelotas de tenis. Mi ánimo no era ofenderlo, pero bueno, no tienes tiempo para meditar en la palabra de Dios, es que no tienes tiempo. Y tristemente esto pasa con muchos siervos de Dios que se sienten, hay una palabra inglesa, es que ya a todos se le da palabras inglesas, y es lo que llaman el síndrome de burnout, cuando una persona ya se quema en su trabajo y dice, ya no puedo más, tengo que parar. Y me sorprende la ligereza con que algunas personas se autoproclaman hoy en día apóstoles. Y apóstolas. Ayer vi una cosa muy curiosa de una... Hay un país que se llama República Dominicana que tiene un sketch que dice, República Dominicana lo tiene todo. Los que vienen de allí pues lo sabrán. Y hay una señora en una conferencia que dice, no, un apóstol es una persona que planta iglesias y eso es un apóstol. Y hay uno del público, será muy afín a ella, que le dice, ella no es esposa de pastor, pero igual, bueno, no sé, llaman pastora, pues usted es una apóstola. Y ella se derrama ahí en chirimí, ¿no? ¿Cómo es que se llama la lengua esa curiosa que decís que habla? ¿Quién es el...? No es el lenguaje. Bueno, pues ella, claro, pues por conclusión, es que ella dice, yo en tal sitio de Santo Domingo comenzamos de cero y abrimos una iglesia. Y le dice, pues eso es lo que hace un apóstol. Y la persona en llanto de humildad se derramó ahí a llorar y a proclamar, pues hombre, no sé, sería apóstola entonces, o un apóstol femenino. Cuando vemos la vida realmente de los apóstoles, no era tan sencilla, hermanos. Yo creo que se le hace un flaco favor a lo que es el ministerio real del apostolado, todas estas cosas que hoy en día se andan proclamando. Es triste, pero es así. Ojo, no, es que yo vengo de la iglesia del apóstol fulano. ¿Quién es ese apóstol? No está dentro de los 12. El apóstol Jefferson Junior. Yo ese apóstol no lo veo aquí en Hechos. Ni siquiera en Hechos aparece. Sí, pero se llama así. Cuidado. Tenga cuidado. Los apóstoles tenían una carga muy grande que llevar en sus hombros. Y es que no tenían tiempo, dice la Escritura, ni siquiera para comer. Habría que dar honor a este ministerio del apostolado. Y claramente el Señor les había dado capacidades especiales a estos hombres para poder llevar y sobrellevar este ministerio y acompañarles en el ministerio terrenal que tenía aquí en la tierra. Les había dado capacidades concretas y especiales. Eso es así porque no hay una persona que tenga la capacidad de aguantar todo esto durante 3 años. Salvo que el Señor mismo le dé esa capacidad como hizo con los 12 apóstoles. No hay una manera física de aguantar multitudes. Si usted a veces no aguanta ni siquiera a su hijo, imagínese usted 16,000 niños. Eso no hay quien lo aguante. No le digo nada porque los niños a veces tienen mucha energía. Y dice un refrán que rinden mucho. Imagínese usted, dice, niño, por favor, acuéstate un poquito. Déjame descansar. Imagínese usted, no hay una capacidad física real de soportar esto, sino por la mano milagrosa de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día es triste llegar a pensar esto. Pero usted como líder cristiano no piense que tiene poderes especiales, ¿eh? No piense que usted tiene superpoderes. Pero usted como un cristiano normal, entre comillas, que no tiene muchos compromisos, no diga a todo que sí para quedar mal. Me explico. No se llene de un montón de ocupaciones eclesiásticas que luego no pueda cumplir. Tenga cuidado con esto. Porque esto le puede ser de tropiezo en su relación primeramente con Dios y luego con su familia, que es su principal ministerio. Porque si usted da del agua a su familia, pero lo hace todo muy bien, está haciendo todo muy mal, realmente. Así que tiene que tener cuidado con esto también.
Y dirá uno, mira, ve, pastor, por eso yo tengo que estar con mi familia. No, es que usted ni siquiera viene a la iglesia. Tenga cuidado con esto, es que usted no se implica en nada. Ese es el extremo opuesto ahora. Y los dos, si vemos el capítulo 7 de aquí del libro de Marcos, son extremos malos. Aquel que se implica tanto que no tiene tiempo para Dios, y aquel que no se implica nada y no hace nada para Dios. No busquemos excusas al respecto de esto. Y se trataba también el pasaje de Hebreos capítulo 10, el hermano que predicó allá decía, y al final dice en el 25, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Porque claro, es que yo estoy tan ocupado que ni siquiera voy a la iglesia, es que ya es el colmo. Porque eso es sinónimo simplemente de un corazón, como dice en el versículo 52, un corazón como endurecido. Que estés muy ocupado, entre comillas, ultra ocupado en las cosas de la iglesia, no quiere decir que tengas una relación sana con Dios. Capítulo 7, versículo 1 en adelante. Esto solo lo voy a leer, no lo voy a comentar, porque esto es como si fuera una mini introducción. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿dónde? Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La cantidad de mandamientos que añadieron para hacer de la religión, entre comillas, una carga ultra pesada, fue escandalosa. Dice que recorren cielo y tierra y mar para hacer un prosélito, y cuando este es hecho discípulo por los fariseos, dice, le hacen entonces doblemente más hijo del infierno. Esto es Jesús mismo, diciéndole que vosotros, porque dice, le ponen unas cargas tan pesadas, muy pesadas, y ellos ni siquiera con un dedo las quieren tocar, esas cargas. O sea, ¿la religión qué es? Todo esto, te llenan, todo esto tienes que hacer. Es que no puedo. Por eso cuando hablamos de religión, no hablamos de un camino de salvación. Jesús dijo, yo soy ¿qué? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Lo único que hacemos es rendirnos y decir, ¿la religión es buena en ese sentido? Sí, porque me enseña todo lo que yo no puedo hacer. Y solamente uno que puede hacerlo por mí, que es ¿quién? Cristo. Por eso yo voy a Cristo. Si vas a la religión, si te llevas de todo, es imposible. La ley te condena. La ley nos condena. Los discípulos, en este aspecto, tenían necesidad de descansar, sin ninguna duda. Usted y yo, como siervos de Dios, necesitamos el descanso, sin ninguna duda. ¿Debemos vivir en el descanso? No se equivoque, no es así. Pero en ese sentido usted debe conocer también su cuerpo. El cuerpo normalmente nos da señales. Por ejemplo, tenía una abuela que desde que le dolía la rodilla derecha, eso es que va a llover. ¿O no? La rodilla renca le llamaba. Hoy llueve. ¿Y sí por qué? Esa rodilla me duele, hoy llueve. Y llovía. Lo clavaba. La abuela era más exacta que todos estos de meteorología o de mentirología que andan por ahí. La clavaba la abuela y llovía. Sí, sin ninguna duda. Y usted personalmente conoce los límites de su cuerpo. Yo, por ejemplo, cuando se me pasan X horas sin comer, pues ya yo sé, después de las 14 horas, porque estaba haciendo un reto con el hermano William, ¿dónde está? Estamos ya, el reto esto, ya después de las 14 horas,
Cuando como ya, luego tengo una migraña, tengo que andar con un ibuprofeno, porque luego, después de ese bajón de azúcar, el cerebro se me encoge. No pienso nada, pero ya me duele la cabeza. Luego, después que come, ya la cabeza dice, ahora me has echado 2 hamburguesas, pues ahora toma, te duele la cabeza. Pero bueno, para reponer un poco todo lo que había durado sin comer. Entonces, te tienes que beber algún ibuprofeno. Eso es bueno, que usted conozca su cuerpo y que le pueda decir las señales de, oh, cuidado. Cuidado. Y debemos ser sabios en ese sentido y damos gracias a Dios. Doy gracias a Dios por los hermanos que enseñan y que son partícipes de la enseñanza dentro de la iglesia, porque si no se podría hacer una carga insostenible, obviamente. He conocido hermanos que tristemente han caído en situaciones muy difíciles y terminan funcionando ministerialmente por inercia. Porque no tienen a nadie, no tienen ayuda, ¿no? Y eso es difícil. Aquí hay días que yo me puedo permitir el lujo de no hacer, entre comillas, en la enseñanza nada. Y eso es bueno, que tú dices, bueno, esta semana me puedo dedicar a estudiar tranquilo, a meditar tranquilo. Eso es una bendición, hermanos, que tenemos aquí. Es una bendición. Y hay que dar gracias a Dios por ello. Pero el otro extremo, con respecto a esto, es que hay gente que tienen el corazón tan endurecido que ni siquiera vienen a la iglesia. Dice, pero ven acá, y entonces, ¿qué es esto? Hay unos que por el mal uso, entre comillas, y el abuso de muchas ocupaciones dentro de la iglesia, su corazón termina tristemente endureciéndose. Es así, eso pasa. Por eso no es tan extraño, tristemente, que veamos a algunos líderes cristianos caer en pecado. Y me preguntaba una vez una persona acerca de esto. Es triste, pero pasa. Hay casos recientes, como hemos visto el mes pasado, por ejemplo, de personas que algunos la tenían, entre comillas, en un pedestal. El que cree estar firme, no estamos exentos del pecado ninguno, ¿eh? Estamos rodeados de pecado constantemente. Porque el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No estamos exentos. Y si no tenemos una relación adecuada con Cristo, si no hacemos las pausas concretas para recargarnos en el Espíritu, corremos todavía mayor riesgo, ¿eh? Corremos más riesgo. Y eso es, y puede ser sinónimo, gracias hermano, de un corazón endurecido. Un corazón endurecido. El compromiso excesivo puede llevarte a un corazón endurecido, pero la ausencia del compromiso también. Debemos intentar, hermanos, con nuestros dones, talentos, capacidades, servir al Señor, sin tomar esto como excusa para descuidar el resto de responsabilidades que tenemos con nuestra familia, en general, con nuestros trabajos y con el resto de cosas. Es difícil, sin ninguna duda, hermanos. Nadie te va a decir que es fácil. Pero el Señor no te va a dar una carga a ti, personalmente, que no puedas sobrellevar. Es así, es así. No podemos decir o tomar como excusa ninguna de estas cosas que el Señor nos ha dado, que realmente son bendiciones. Porque tener trabajo es una bendición, amén. No lo diga con la boca pequeña. Pero el trabajo no puede ser una excusa para dejar de lado a Dios. Tener familia es una bendición. No puede ser esa bendición una excusa para usted dar de lado a Dios. Y el resto de cosas que son una bendición en su vida, no las convierta usted en ídolos que le puedan ser de tropiezo. Porque eso es sinónimo de un corazón endurecido. Tristemente, ¿cuánta gente tenemos con corazones endurecidos dentro de las iglesias? Podríamos criticar a los discípulos, porque tenían el corazón, dice la Escritura, endurecido. La culpa era de su maestro. ¿Qué maestro tenían los discípulos? Si usted le quiere echar la culpa al pastor o a cualquiera de los líderes, me parece bien, pero la culpa es suya. Es así. Hasta que usted no asuma su grado de responsabilidad en cuanto a su relación con Dios, usted seguirá igual o peor. Y con un corazón de piedra endurecido. No hay más opción que humillarnos delante de Dios y decir, Señor, perdóname.
Tristemente los discípulos no habían entendido esto y seguían y tenían ese corazón endurecido. Esperamos, hermanos, que reflexionemos cada uno en nuestras vidas. Por eso hablábamos de conocernos. Si usted se conoce en ese aspecto, porque dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en qué, en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados? Señor, ¿dónde estoy? ¿Tengo yo también el corazón endurecido? Ya sea por el extremo de la ultraocupación o por el extremo de no hacer nada. Hoy vamos a tomar estos elementos. Esperemos que en el tiempo de la meditación, antes de pasar y tomar de ellos, usted reflexione en su situación y condición delante de Dios. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de tenerte a ti como maestro. Uno es nuestro maestro, el Cristo. Y por eso te damos gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por tener corazones tan duros, por ser tan incrédulos. Perdónanos, Padre, porque el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Ponemos en tus manos este tiempo en el cual vamos a participar de estos elementos, Señor, que nos dejaste para que te recordemos hasta que tú vuelvas por nosotros a esta tierra. Padre, perdónanos y te pedimos que muevas nuestros corazones hacia ti. Gracias, Padre, y ayúdanos en este tiempo de reflexión a que meditemos bien sobre nuestros caminos, para que nos volvamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En el nombre de Jesús. Amén.